Se llama Papá es muy pegajoso conmigo. Bueno, se van a tocar diferentes temáticas. En función de esto les presento los referentes que invitamos hoy. Por un lado está Marita Pereira, para arrancar. No, va a arrancar él. Ah, bueno, entonces lo presento a Jorge Volnovich, que bueno, es médico psicoanalista de niños y adolescentes, analista institucional, nacido en Buenos Aires, estudió en la Universidad de Buenos Aires, vivió exiliado en Brasil, esto lo puedo mencionar, entre 1978 y 1989. Allá fundó el Centro de Estudios de Psicoanálisis de Niños en Río de Janeiro, y el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Espíritu Santo. También es director clínico de la Sociedad Brasilera de Estudios y Pesquisas de la Infancia, en la traducción que yo hago al español, en Río de Janeiro. Director del Centro Integral Especializado en Niñez y Adolescencia, dependiente de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad. Ex supervisor del Programa de Violencia y Abuso Sexual contra Niños y Adolescentes de la FIA del Estado de Río de Janeiro. Bueno, y tiene bastantes libros publicados, si querés que los mencione. No. ¿No? Bueno. Entonces, y bueno, Marita Pereira, también la presento. Marita Pereira es médica pediatra de este hospital. Ella sos la jefa, la coordinadora del Comité de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo. Bueno, comenzamos entonces. Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Yo le agradezco a Mariana y al PEF, hoy me enteré que Psiquiatras en Formación, la invitación a estar aquí con ustedes. Estoy un poco resfriado, entonces no puedo hablar muy fuerte. No sé si las personas que están al fondo no quieren venir a sentarse acá adelante. Van a escuchar mejor y además se van a curar de la fobia. Pero vengan, porque si no es un esfuerzo sabiendo que hay gente atrás, que uno tenga que no hay micrófono, etc. Y hay lugar acá, hay un montón de lugar para que ustedes puedan sentarse por aquí. Por otra parte, como yo tengo una vasta experiencia en el campo hospitalario, sé que los que se quedan por ahí son los primeros que tienen que rajar. Y en el caso del abuso sexual en la infancia, siempre ir al baño es una buena excusa para expresar la angustia y tener que irse, porque es un tema muy, muy arduo. Pero a mí me hizo llegar Mariana en las palabras, ¿no?, disparadoras, que eran papá es muy pegajoso. Lo primero que pensé cuando dijo papá es muy pegajoso como palabra es, bueno, debe tener un papá epileptoide, porque vieron que los epileptoides son muy pegajosos. Pero después me di cuenta que apuntaba a otra cosa, ¿no?, en ese sentido. Entonces yo lo que pensé es un poco charlar con ustedes brevemente, por lo menos, no sé, háganme, por favor, párenme a los 20, 25 minutos, charlar con ustedes sobre la palabra del niño, este tipo de palabra en los casos de abuso sexual. Ustedes saben que el abuso sexual infantil, no solamente el abuso sexual infantil, sino también todas las formas de crueldad intensa que se procesan contra un niño, en general no hay nadie ahí para verlo, sino que es una relación entre el victimario y la víctima, es una, casi le diría, algo que es muy privado, en muy pocos casos, en el 5% de pruebas físicas, pero en general los daños que uno percibe que ha producido el abuso sexual en la infancia son daños fundamentalmente en el corazón y en la mente de estos chicos, ¿no?, y de los chicos y de los adolescentes. Y muchas veces cuando uno tiene este trabajo, ¿no?, uno se confronta cuando los niños hablan sobre esto en forma prácticamente a veces imprevisible, que relatan, hacen la revelación
o dan testimonio en casos, en el caso judicial se llama en cámara Gesell, testimonian o revelan. Tienen una característica muy particular estos relatos. Se los considera indicadores, pero son indicadores de la verdad, no, porque como nadie pudo estar ahí, nadie sabe lo que pasó, son indicadores de lo que el niño sintió que es realmente su verdad, de lo que ha sucedido, cómo lo va construyendo a partir de los elementos significantes, los semas del cual dispone para poder describirlo. Y resulta que este relato es lo que se denomina el indicador más específico que existe sobre el abuso sexual en la infancia, porque los demás indicadores, por ejemplo, conductas hipersexualizadas, masturbación compulsiva, enuresis, lo que ustedes quieran, digamos, son considerados indicadores inespecíficos, porque puede aparecer en cualquier tipo de patología ese tipo de indicador. Y cuando hablo de indicador, son indicadores, como se llaman normalmente, de sospechas fundadas. Nunca se está ahí. De alguna manera, como no se está ahí, lo que aparecen son los efectos, ¿no?, a través de estos indicadores, y estas sospechas se consolidan fundadamente en la revelación que hace un niño. Entonces, la palabra del niño, aún con todos los cuestionamientos que uno puede hacerle a categorizar la palabra del niño, ya que la palabra es una perspectiva adultomórfica de la infancia. Los chicos no se expresan tanto con palabras, se expresan con juegos, lúdicamente, con modelado, pero como es un delito privado de acción pública, en los momentos en que se hace la denuncia, etcétera, los jueces, todos quieren saber, digamos, si eso sucedió, ¿no?, si es verdad que ha sucedido, y para eso nadie va a sustancializar una prueba a partir de un dibujo, de un juego, sino que tiene que indefectiblemente tomarse la palabra para constituir la prueba. Ahí comienzan a surgir las cuestiones de la palabra del niño y la verdad. Una frase que hace temblar a todos los psicólogos y psicoanalistas y psiquiatras es cuando en un juicio oral un juez le pregunta: ¿y usted está seguro que lo que pasó es verdad? ¿Que hubo abuso? ¿No? ¿Que eso es verdad? Ahí tiemblan los psicólogos, todos tiemblan frente a esa pregunta terrible. Imagínense juicio oral, alguien que les pregunta una cosa así. También los educadores, médicos muchas veces, se confrontan con este relato del niño y como no saben si es verdad, se lo mandan a alguien y dicen: che, veme este pibe y hacé el diagnóstico porque quiero ver si es verdad que hubo abuso o no hubo abuso. No sé si van comprendiendo, lo mandan a otro servicio, a salud mental, a cualquier lugar en ese sentido, porque en ese caso haríamos la denuncia, ¿no? Dudan de esa verdad que se ha expresado ahí. También sucede, inclusive en este hospital, cuando un psicólogo, un psicoanalista está realizando un tratamiento donde aparece una revelación de abuso, que de pronto la justicia penal dice: sí, todo lo que vos quieras. Lo reveló durante un tratamiento psicológico, psicoanalítico, psicoterapéutico, pero en sede judicial el nene no abrió la boca, con lo cual quiere decir que se pone en juicio la índole de esa verdad. Entonces, frente a esto, siempre está la discusión sobre la palabra del niño, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es fabulación, lo que es fantasía. Siempre se cuestionan ese tipo de cosas frente a esta revelación. Y, en todo caso, cuando el niño habla muy bien y dice que sí, que habla correctamente sobre lo que le pasó, siempre hay alguien que va a decir que el niño está sapeado, o sea, es objeto de un síndrome de alienación parental, la madre seguramente le hizo la cabeza, porque no es posible que los chicos hablen tan bien sobre una situación de maltrato, de abuso. Entonces, si hablan mal no les creen porque puede ser una mentira, si hablan bien tampoco les creen. No sé si van comprendiendo porque están sujetos a usar. En última instancia no les creen. Uno puede realizar una simplificación de esto. No es mi intención en el día de hoy. Les digo, por ejemplo,
En el caso de los jueces, cuando te hacen esa pregunta, ¿es verdad? Uno puede decir, bueno, cuando vos das un testimonio sobre el ADN ¿qué te indica? El 94, 95, 93% de posibilidades de inclusión dentro de digamos, de una determinada genética, pero no es el 100%, sin embargo la justicia lo considera fiable a ese 92%. Entonces, si a los biólogos no les exigen esa certeza, ¿por qué no se exigen esa certeza a los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras? No sé si van a comprender, es una respuesta muy simple. En el caso de educadores y médicos, se podría decir, bueno, lo que pasa es que los agentes sociales, educadores, médicos, tienen la obligación de comunicar, porque son agentes del Estado, entonces frente a cualquier sospecha de abuso, etcétera, o de maltrato, tienen que inmediatamente hacer la comunicación obligatoria. Esas son las respuestas más simples, taxativas, etcétera, que pueden encontrar. De la misma manera que cuando la justicia penal no valida lo que un psicólogo ha hecho en tratamiento, uno podría decir, bueno, ¿por qué la justicia penal no valida eso? Y ellos tienen miles de justificaciones. Yo voy a intentar complejizar esta situación con ustedes, para lo cual espero que me puedan seguir. La idea es esta. Lo voy a dividir en tres partes en cuanto al relato del niño. Lo que relata, quién lo relata, el niño, y quién lo escucha. Son tres cuestiones que me parece que es importante discriminar. En cuanto al relato del niño, esa verdad de eso que ha sucedido, yo le diría que esa verdad es una verdad muda. No existe. Para eso, les voy a recordar un párrafo de un eminente escritor y filósofo sobreviviente de los campos de concentración, Primo Levi. Y Primo Levi escribe, y van a ver qué analogías hay entre lo que es los sobrevivientes de los campos y los niños que han sufrido esto. Y dice así, los sobrevivientes somos una minoría anómala, además de pequeña. Somos aquellos que, por prevaricación o por habilidades, no tocamos el fondo del pozo. Quien ya vio la Gorgona, o sea, el río de la muerte, no volvió para contarlo o volvió mudo. Ellos son los musulmanes, lo pone entre comillas, los verdaderos testigos cuya declaración podría tener un significado general. Los musulmanes en los campos de concentración se los llamaba a unas personas que se habían entregado completamente, sabían que iban a morir, eran prácticamente despojos de personas, inclusive eran discriminados por las propias víctimas de los campos, porque veían que ya no luchaban nada y se ponían, no es que eran musulmanes por religión, sino que adoptaban una posición orante, se agachaban, se ponían así como si estuvieran mirando para la Meca y estaban entregados a que los alemanes los matasen, los llevasen a las cámaras de gas en cualquier momento. Estos musulmanes, estos son los dueños de la verdad, o sea, son los que no vuelven, ¿no? Como decía Cristina Kirchner en un momento, son los que tienen nombre pero no tienen tumba, y los mudos, aquellos que si vuelven, vuelven absolutamente mudos, lo cual se aplica a nuestra situación. Cuando alguien busca la verdad de lo que pasó en el abuso, la verdad de lo que sucedió en ese momento, hay que aclarar que esa verdad es esencialmente una verdad muda. Y cuando algún juez, fiscal, pregunta, ¿usted está seguro que es verdad? Es porque ese tipo seguro nunca estudió, nunca se dedicó a leer, ni a poder entrar en lo que es la problemática del abuso y de lo que le sucede a un niño, ¿no?, que es abusado o maltratado gravemente. Diferente es la veracidad, no la verdad, la veracidad. La veracidad es una construcción, una versión que se hace de la verdad. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Para lo cual
para esa versión, para esa construcción, es necesario para un chiquito tomar los semas dominantes, aquellos que escuchó, lo que mamá, papá le dijeron, etcétera, palabras que va escuchando, así él puede describir las cosas feas que le pasan. No sé si van comprendiendo. Es lo que Freud llama en un artículo, se llama Construcciones en Análisis, la versión fidedigna que da un chico sobre lo que le pasó. Escuchen. La nena, que es un nombre ficticio, Sabrina, le puse cualquier nombre, tiene 10 años. El marido de Victoria, cuando ella dice, el marido de Victoria cuando ella no estaba y la niñera se había ido, él venía de trabajar y los llevaba a Lionel y ese para que durmieran cuando yo me iba para allá. Él se iba al baño y salía sin ropa de trabajo, en ropa interior. Yo no podía entrar al dormitorio de mis hermanos porque él le ponía la traba. 10 años. Después él me tiraba a la cama y ahí me empezaba a tocar. El entrevistador le pregunta, ¿y dónde te tocaba? Me sacaba de la parte de abajo de la ropa y me empezaba a tocar y a decir cosas. En ese momento la nena con la manito dice, ¿ves? Ahí. ¿Y desde cuándo esto, Sabri? Le pregunta la entrevistadora. Casi desde que empezaron a vivir con mi mamá. ¿Y cuándo pasó todo eso? Y dice, todos los días. ¿Se lo dijiste a tu mamá? No se lo dije a mi mamá. Porque él le tenía miedo a él. Hoy no se lo cuento porque siento que en mi cabeza que se va a armar todo peor. Se lo conté a mi abuela paterna. Ella la llamó a Mónica, un nombre cualquiera, que es mi abuela materna, y le dijo que ese tipo era una mala persona. Y Mónica le respondió que no, que él es una persona increíble, que no podía ser. Ahí, es cierto, Mónica piensa así y mi mamá también. La veracidad de un discurso. No sé si la van entendiendo. Cómo se saca en el propio texto y en el propio discurso de una niña de 10 años la experiencia abusiva que ha padecido. ¿Les parece veraz? Un niño de 3 años y medio. Ah, perdón, quería decirle, ¿tomaron Lexotan antes del Lexotanía para entrar acá? No sé, les ofrecí. Bueno, cualquier cosa, todos los sueños que tengan esta noche, después se lo cuentan aquí, porque van a ser todos traumáticos. Bueno. No, sí, la verdad es que a mí me da pena porque les voy a contar sobre lo peor. Y siento que el horror a veces provoca en los que escuchan situaciones que después son difíciles, porque ustedes no van a ir a hablar de esto en sus familias, con sus parejas, etcétera, porque van a pensar que ustedes están locos y nadie los va a entender. Bueno, el niño, toda esta introducción tiene que ver con esto. El niño tiene 3 años y medio y le dice a la maestra, ¿qué pasa si la nena dice, ¿qué pasa si un chico te besa la pochola? La maestra sorprendida le dice, ¿por qué me preguntas eso? A ver, explica un poquitito más. La nena le responde, los payasos me hicieron caca blanca. Entonces la maestra dice, ¿cómo es eso? Sí, me hicieron caca blanca. ¿Y dónde fue eso? En casa de papá. Vienen muchos, están borrachos. Para nosotros un testimonio como este, una revelación, tiene credibilidad y les explico dónde está la veracidad. Una nena de 3 años y medio, ustedes saben, que no puede tener acceso al conocimiento sobre el semen. No puede definirle frente a ustedes qué es el semen.
Lo máximo que ella puede decir es caca blanca. No sé si van comprendiendo, algo que representa el universo de ella en ese momento de su vida evolutiva libidinal, por ejemplo la caca o el pis, y decirle que eso tiene un determinado color, porque sabemos que los chicos entre 2 y 4 años adquieren los conocimientos sobre los códigos de colores, ¿no? Van aprendiendo los diferentes colores precisamente en esa edad. Quiere decir que ella puede definir el color blanco, pero define la caca blanca, no sé si van comprendiendo, con sus palabras, y eso para nosotros le da a ese discurso veracidad. Más cuando dice, ¿no? No lo dice una vez, sino que después, cuando ella le dice, explícamelo de nuevo lo repite. No sé si van comprendiendo, como diciendo, estúpida, vos no sabés qué es eso, ¿no? Como los chicos a veces a los adultos los tratan de estúpidos porque no entienden, que no entiendan lo que ella está diciendo, en ese sentido. Esto es lo que nosotros llamamos veracidad, o sea, la mayor aproximación posible que hay a la verdad. Esta veracidad fidedigna es la mejor aproximación, esta construcción. Lo cual no quiere decir que alguien le crea. Se puede decir que el niño está mintiendo, fantaseando, o simplemente no darle bolilla y decir, mirá las cosas que se le ocurren a este chico o a esta chica. Yo quiero decirles que es cierto que los niños mienten, fantasean, etc. Pero en este campo del maltrato y del abuso, la mayor parte de los chicos, por no decir el 90-92%, no mienten, no fabulan, ni fantasean. Cuando hablan sobre este campo de veracidad. Este campo de veracidad no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos el campo de la verosimilitud. O sea, que algo parezca verosímil, y eso que parece verosímil, porque por la angustia que transmite, por los afectos que en ese momento que uno va a transmitir, que el pibe transmite en el momento que va contando lo que le pasa, es lo que nos permite a nosotros afirmar que esa palabra es verosímil. No sé si van comprendiendo. O sea, jamás un técnico o un profesional va a escribir es verdad que hubo abuso. Si lo escribe es un animal. Lo que puede decir es que el discurso del niño es verosímil. Después que se arregle la justicia en, digamos, decidir si esa verosimilitud es lo suficiente para constituir, con los otros indicadores, por supuesto, una prueba y una condena. A ese respecto, de la verosimilitud, les voy a hacer hoy les voy a tengo tiempo todavía, sí. Les voy a leer. Una nena de 10 años llega con la mamá. Antes de entrar al Siena y a la entrevista, dice, yo no quiero entrar ahí porque no quiero hablar de eso. Ahí la entrevistadora le pregunta, ¿de qué no querés hablar? De que mi primo me tocó. Cuando empieza a decir eso la entrevistadora, no se lo esperaba, no se esperaba esa situación, entonces, para ganar tiempo, le dice, bueno, si no querés hablar ahora, lo dejamos para otra entrevista. Y la piba dice, no, si vos querés, yo hablo ahora. O sea, miren, a veces los pibes son un poco más valientes que nosotros mismos. Finalmente la entrevistadora lo deja entrar. Entra la nena y dice, le pregunta, bueno, ¿cómo es eso de las cosas feas que me estabas contando ahí? Sí, mi primo me tocó la cola. La terapeuta le pregunta, ¿y qué es la cola? La de adelante y la de atrás. ¿Y cuál de las dos te tocó? Las dos. ¿Y con qué te la tocó? Con la mano. ¿Fue una sola vez? No, muchas veces. ¿Seguís viendo a tu primo? ¿Cómo se llama? Cristian. Sí, lo veo. Pero no hace más eso porque va a tener un problema. Si la mamá se entera, le va a pegar. ¿Le va a pegar? Sí, porque a mi tía le gusta pegar. ¿A vos te pegó? No, a mí no, a él.
cuando no hacen las cosas que dicen, o cuando no hacen las cosas bien. Y decime, Sofía, ¿tu primo aparte de tocarte te pidió, te dijo que hagas algo más? Ahí la nena se angustia, baja el tono de la voz, era medio cocorita, ¿no? Y ahí baja, y que le toque las partes, dice. Así que te lo dijo con otras palabras, tocame las partes, o si no te voy a pegar, le dice el primo. Entre otras cosas, el primo es un chico de 16 años, ¿no? Ella tenía 10, es algo bastante frecuente en esta época ya, no el abuso de adultos a niños, sino el abuso de niños a niños, ¿no? En ese sentido, después es un tema para desarrollar. ¿Y qué partes? Ahí dice, las partes de adelante, medio como a la estúpida, ¿no? Diciendo, las partes de adelante. Sigue la entrevista. ¿Y te dijo algo más tu primo? Que si contaba algo, me iba a pegar. ¿Alguna vez se lo contaste a alguien? A la otra psicóloga. ¿Y a tu mamá? No, me da vergüenza. ¿Y cómo se enteró? No sé, mi prima le dijo, alguna vez le contó. ¿Y qué vio tu prima? No, ella vio que mi primo estaba encima mío con los pantalones abajo y yo también. ¿Y los calzoncillos también? Sí. Y le pregunta a la terapeuta, ¿las partes íntimas se tocaron? Sí, 10 años. Lo pudo lograr. ¿Y cuando lo logró te dolió? Sí, mucho. ¿Y alguna vez te lastimó? ¿Sangraste? No, como diciendo, ¿de qué estás hablando? No. ¿Y con la parte íntima te tocó algo más? Sí, la boca. ¿Dónde pasó esto? Cuando estaba en Buenos Aires. ¿Y en qué lugar? En la casa de mi tía, otra tía que le dicen Polo y otra que dice Mari. Entonces la terapeuta le pregunta, ¿pero cómo? ¿En todas esas casas? Dice, no, viven todas juntas. Estaba mamá, la tía Colo, afuera en el patio comiendo tortas fritas. ¿Y ustedes dónde estaban? En la pieza de la tía Mari. ¿Y alguna otra persona te hizo cosas feas? No. La terapeuta dice, bueno, hay gente que hace cosas feas, ¿no? En ese momento la nena estaba, mientras contaba, jugando con un dominó. Y en ese instante, el dominó con el cual está jugando se le va la miércoles y se cae todo. Para los psicoanalistas, este tipo de acto no pasa desapercibido, no es casual. Indica cómo quedó la chica, ¿no? Después de esta experiencia, desparramada y destruida. En ese momento la pibita dice, tengo tanta mala suerte, ¿no? La terapeuta termina la entrevista diciendo, bueno, nosotros vamos a intentar ayudarte en tu mala suerte. No sé si van entendiendo lo verosímil de este discurso, ¿no? Cómo se agrega la angustia, el temor, muchas veces el llanto, los silencios, el contexto, no sé si van comprendiendo, no solo es el texto, es el contexto que de alguna manera le otorga verisimilitud a ese discurso, ¿no? Bueno, voy a parar de aquí porque si sigo con esto los voy a traumatizar. La segunda cuestión es quién lo dice. Quien habla es la víctima. Y la potencia del testimonio es la potencia que tiene el testimonio de una víctima o una revelación. Recuerden ustedes lo siguiente. La víctima es la que siente la culpa y vergüenza. El victimario desmiente y lo niega. Va a decir, sí, le pegué una palmadita, o como uno la otra semana nos dijo, bueno, ¿qué tiene de malo? Yo la bañaba a la nena, porque a mí, yo sigo las instrucciones que el doctor Volnovich habla, de que es bueno que los papás se ocupen de las nenas, yo, ¿no? Que los papás se ocupen de los hijos, le den baño, etc. Y entonces le dicen, bueno, pero la nena tiene 11 años, y usted la sigue bañando, no sé si van comprendiendo. Minimizan, desmienten, el victimario no vive la culpa, quien vive la culpa es la víctima.
Entonces eso le da a su testimonio una potencia que es totalmente a la que puede tener un victimario generalmente, diciendo, bueno, por ahí se me fue un cachito a la mano, fue un poquito una conducta impropia, no sé si van comprendiendo en el sentido, siempre naturalizando y desmintiendo. Y la víctima, como decía un famoso filósofo, Giorgio Agamben, filósofo italiano, es aquella que da a conocer lo que no es posible conocer de otro modo, la experiencia de una frontera nebulosa que existe entre lo humano y lo deshumano. Creo que eso es lo que hace que apenas un chico nos hace una revelación a esta cuestión de víctima, uno siempre le diga siempre lo mismo. Nosotros no le preguntamos por qué no lo dijiste antes, nosotros no le preguntamos nada de eso, nosotros lo primero que le decimos es qué coraje tuviste para poder hablar, sos muy valiente. No sé si van comprendiendo, lo primero que le decimos, qué valiente que has sido en poder decir esto que estás diciendo. Finalmente, ¿quién escucha? We, los que escuchamos. Y aquí es importante ver quién escucha. Y, se me hace tarde, pero quería darles un ejemplo para no perderlo. Te voy a robar un cacho de 2 minutos. Esto me lo pasó mi hermano y me pareció una joyita, la voy a completar con ustedes. Tiene que ver con la historia de Jan Karski. No sé si ustedes escucharon hablar de Jan Karski, que apareció en un libro de Yannick Hanel. Era un agente de la resistencia polaca católico, que 2 judíos lo convencen para que entren al gueto de Varsovia, para que cuenten lo que estaba pasando ahí, después saliese y lo contase a todo el mundo, al mundo, para que el mundo tomase conciencia de lo que pasaba en Auschwitz. Hay varios libros sobre él. El asunto que el tipo lo contaba y nadie le creía, a tal punto que un día se cayó la boca y se hizo famoso más por el silencio que por lo que decía. Pero lo reflotó un cineasta, Claude Lanzmann, en una película que se llama Shoah, una película del Holocausto que dura como 9 horas, aparece de nuevo Karski. Karski tiene una anécdota que no tiene desperdicio. En un momento, en 1943, le consigue una entrevista con Roosevelt. Entonces estaba Roosevelt y Karski le empieza a contar lo que pasaba en el León. Él no era una víctima, él era un mensajero. Entonces empieza a contar todo lo que pasaba, gastar saliva en los hornos, etcétera, etcétera. Dicen que Roosevelt, a medida que le contaba, se iba polillando y largó un bostezo porque se podría, y al final, como buen político, ustedes saben que el político siempre hace lo mismo, al final le dijo, bueno, vamos a terminar por aquí, pero díganle a los polacos que vamos a ganar la guerra, ¿eh? Así, lo mandó para casa. Karski lo que quería, y fíjense qué interesante, es que Roosevelt mandara a tirar una bomba, una sola bomba, en la vía férrea que comunicaba con Auschwitz, porque él decía que si no había tren, se iban a salvar millares de vidas. Me parece que Roosevelt le hizo caso, porque finalmente tiró 2 bombas, pero no las tiró ahí, las tiró en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Se equivocó de lugar, pero de cualquier manera era la intención. Bueno, pero lo interesante es el diálogo. Estaba presente en ese momento el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Felix Frankfurter, que sería nuestro Lorenzetti de hoy, ¿no? Entonces, le cuenta todo, ¿no? Lo mismo, le cuenta lo que estaba pasando, le mira la cara al juez de la Corte Suprema y le dice, mire, señor juez, yo vengo hablando de esto, quiero hacer una pregunta, ¿usted no me cree? Y el juez le responde, yo tengo la certeza de que usted dice la verdad, solo que yo no puedo ni debo creerlo. Ahí está en juego la escucha. ¿Quién escucha? ¿Desde dónde escucha? ¿Cuál es su compromiso con lo que escucha? Si ustedes lo hacen desde una perspectiva patriarcal y androcéntrica de defensa a ultranza de la familia, seguramente una denuncia de abuso no pueden ni deben creerla,
¿Por qué? Porque no vamos a dejar al chico sin familia, sin el papá que Dios le dio, sin la mamá que Dios le dio. ¿Qué quiere? ¿Que lo dejemos en la calle? No sé si van comprendiendo en el sentido. Esa lógica familiarista, la idea del patriarcado androcéntrico, es una lógica que ha atravesado y penetrado los organismos de justicia y también mucho en la sociedad. Entonces el que escucha, escucha desde esa perspectiva. No sé si van comprendiendo. Entonces puede escuchar que el pibe le dice, sí, no, es verdad, yo esto lo escuché 800 veces después, yo lo creo, sí, sí, pero marche preso, no lo voy a creer, porque no lo voy a dejar a este niño sin el papá y sin la mamá. No sé si van comprendiendo en el sentido, y te firman inmediatamente el sobreseimiento, o la revinculación del niño con el familiar sospechado de abuso o de maltrato grave. Además, hay algo que a mí me parece importante al respecto de la escucha, y con esto termina. La escucha siempre es un interroga a la ética nuestra, a nuestra ética. Esta ética en el sentido construida sobre la base de los derechos del niño, que son también una extensión de los derechos humanos. Eso tiene que ver con nuestra ética, ¿no? Esta ética que tiene que ver con las mejores cosas de la ciencia, no la ciencia deificada, sino muchos aspectos de la ciencia que son realmente importantes para el avance de los niños. Y una ética que fundamentalmente también contemple algo que un fallecido psicoanalista siempre insistía y que no le dábamos bola, y ahora yo sí le doy bola después de este trabajo de tantos años, una ética que también contemple la ternura. Porque cuando los chicos estos que nos miran, digamos, desde el abuso, desde el maltrato, interrogan también a nuestra ternura, no solamente a los derechos, sino también a la ternura que nosotros tenemos con ellos. Por eso, inclusive, nos diferenciamos muchísimo de los que trabajan en este campo en forma tecnocrática. El abogado que hace su trabajo, el médico que hace su trabajo, el psicólogo que hace su trabajo, o que forma, como dicen algunos, ahora les encanta decir, un buen equipo de gestión. Eso a mí me parece que ese pensamiento hegemónico de equipo de gestión, tecnocracia, etcétera, para mí que hay que hacerle la resistencia a ese tipo de discurso, porque no pretende escuchar el dolor y el sufrimiento, pretende resolverlo vía psiquiatría, resolverlo vía ciertas psicoterapias preta por té. Hay una, perdón, lo voy a decir porque después se van a enojar si alguno la hace. El MDR, que en 7 sesiones te cura todo el trauma. Perdónenme, pero yo creo que nosotros que hace 2 años que estamos laburando con pibes traumatizados, eso nos suena efectivamente a una hipótesis funcionalista que solamente pretende poner en circulación a los pibes y no entender lo que significa el trauma de un niño que ha sido abusado o un niño que ha sido maltratado. Por eso este tipo de ética humana y de la ternura, yo creo que para nosotros que trabajamos en este campo es una brújula, porque sin brújula ustedes saben, no hay para dónde ir. Bueno, la verdad es que es choqueante como acá Jorge ha planteado, y yo, digamos, voy a tratar de enfocar esto, ¿me pones desde la perspectiva del trabajo institucional? Porque justamente, y coincido totalmente con él y con los relatos, y nosotros que también hemos transitado por todo tipo de relatos, no solo de abuso, sino de maltrato, finalmente de sufrimiento intenso de los niños, la verdad es que lo que nos preocupa es ver cómo se los protege. Porque hay una cuestión de la justicia, que es la de perseguir al culpable, porque indudablemente el abuso y el maltrato, digamos, son delitos que los adultos, con una cuestión de abuso de poder, cometen sobre los más débiles. Y debe ser pasible de castigo, claramente. Pero no somos nosotros los que tenemos que estar buscando ese castigo, más allá que en nuestro proceder podamos aportar
como él bien ha mostrado, digamos, estas pruebas que hacen verosímil el relato del niño, que finalmente, y para todos, y esto realmente lo retomo en la literatura mundial, es así, el niño dice la verdad hasta que se demuestre lo contrario. Esto realmente es una forma de pararse frente a esto, ya sea de maltrato, ya sea de abuso, y cuando estamos trabajando en una institución donde recibimos este tipo de problemáticas, la verdad es que hay que sostenerse fuertemente, porque primero nos inunda el horror, como él bien plantea. Y la verdad es que el horror a veces paraliza, a veces nos hace negar como equipos, la verdad que hace que uno tome distancia porque no puede creer que esto esté pasando. Y este concepto también familiarista que realmente entorpece claramente, la verdad, muchas veces esa cosa tan patriarcal que hay en muchos equipos y muchas veces en los equipos de salud también, que a ultranza privilegian el hecho de que alguien sea, digamos, ejerza la paternidad o la maternidad como el valor fundamental, cuando realmente lo que está haciendo es vulnerando al niño de distintas maneras. Entonces realmente es un desafío para el equipo de salud poder pararse desde esa ética, desde esa ideología de trabajo y posicionarse en este punto, porque queda como confuso cuando uno dice, bueno, y ahora hay que denunciar, ahora qué hacemos, y eso realmente, digamos, confunde, porque lo primero que tenemos que hacer, y esto, no sé si con esto arranco, es, para nosotros, es proteger al niño o al adolescente de la situación de riesgo. El niño entra por la puerta del hospital, en lo ambulatorio, en internación, con un motivo manifiesto o con un motivo que aparece después a lo largo de la consulta, y uno no puede devolverlo a su medio en la misma situación. Entonces, nuestro esfuerzo primero está dirigido a ver cómo de alguna manera devolvemos a ese niño a su realidad por fuera del hospital en una situación que por lo menos sea de menos riesgo, de mayor protección. Esto para nosotros es así, ya no decimos que no haya riesgo, porque sinceramente es un deseo inalcanzable la mayoría de las veces, pero sí tener cierto resguardo y ciertas prevenciones de que por lo menos el riesgo sea menor y el niño en esos aspectos sea protegido. Y haya una red, una trama, unos adultos, ya sean familiares, ya sea escuelas, ya sea vecinos, ya sea abuelos, lo que sea, que puedan poner y garantizar cierto resguardo de que esa situación no va a volver a suceder. Porque si nos embarcamos solo en perseguir al perpetrador, digamos, al violento, al abusador, no estamos viendo, y la justicia, digamos, penal, no ve por el niño, por su bienestar. Ve por si esto es justo, no justo, está bien o no, hay prueba suficiente, no hay prueba suficiente. Pero al niño lo que le está pasando, lo que le ha pasado y cómo se repara o se intenta reparar en lo posible este daño, de eso no se hace cargo. Entonces somos nosotros los que tenemos la obligación como equipo de salud de ofrecerle esa posibilidad, porque otros no lo van a hacer. Para poder minimizar la situación de riesgo institucionalmente, lo que tenemos es, muy globalmente, esto lo pongo así, pero digamos, todo tiene sus matices y cada caso es único, pero por lo menos tenemos que hacer una mínima categorización del riesgo, donde podemos inicialmente decir, bueno, esta consulta, esto que traen, es de bajo riesgo, de mediano o de alto riesgo. Claramente el bajo riesgo es cuando hay una aceptación por parte del adulto protector que lo trae a la consulta por esa causa, quiere protegerlo y está buscando ayuda. Hay una colaboración y eso se maneja para nosotros en forma ambulatoria. No vamos a victimizar al niño porque ha sufrido una situación que hay alguien que la está protegiendo, la está denunciando, se va a trabajar, pero no hace falta, digamos, no va a volver al mismo riesgo, no lo vamos a victimizar internándolo. El mediano riesgo, uno ve que hay esto que él plantea, esta duda. No sé, él dijo esto, pero no sé si es así. Digamos, tiene este golpe, pero la verdad es que puede haber sido de otra manera, digamos. Entonces, hay una aceptación relativa.
Pero la verdad es que hay otros instrumentos, hay una escuela, hay unos abuelos, hay otras redes que están atentos también a esto, no está solamente con ese adulto que lo ha traído y que está dudoso, no negativo, dudoso. Entonces uno puede citar muy próximamente, plantear estrategias a muy corto plazo y ver qué sucede en ese punto. Y el alto riesgo es directamente la negación por parte del adulto que lo trae. Eso para nosotros es sinónimo de internación. Acá un poco más de lo mismo, ausencia de daño físico evidente, agresor ajeno a los adultos, digamos, que lo traen, hay un reconocimiento familiar del daño, o un bajo índice de sospecha, porque esto también a veces está en la cabeza de los adultos y entonces le parece que el vecino pudo haberlo tocado, pero bueno, la verdad es que hay que analizar la situación, pero desde una perspectiva de cierto tiempo y cierta tranquilidad, porque el niño no trae nada de esto, el niño está realmente bien, feliz, se deja realizar, etcétera, etcétera. El mediano riesgo es una presunción más alta, con una situación más compleja desde lo socioambiental, con adultos responsables pero poco protectores, y entonces uno tiene que ya dar intervención a otras redes para ejercer una protección y una disminución del daño. El alto riesgo conlleva algunas cuestiones que son realmente más visibles. La edad, cuanto más pequeño es el niño, más riesgo hay. Entonces, un niño chiquito, si uno tiene la más mínima duda, se interna. Cuanto más si es un bebé. En este caso estamos hablando de maltrato también, y la verdad es que ante la duda en un bebé menor de 1 año, de 2 años, se interna. No hay, digamos, solo por la edad. Un daño físico evidente, una imposibilidad de alejar al niño del presunto agresor, una dificultad para establecer estrategias de diagnóstico y tratamiento, un extremo riesgo psicosocial realmente también es motivo de internación, porque a veces han venido niños con papás evidentemente papás o adultos que lo traen, evidentemente incapaces de poder volver a su casa en esas condiciones, por una cuestión de padecimiento mental, por una cuestión de abuso de sustancias. La verdad es que uno no puede dejar volver al niño con esa persona y debe internarlo. Y también por pedido del niño o del adolescente. Y esto es más frecuente de lo que uno cree. El niño a veces, digamos, de distintas edades, que puede sufrir, digamos, y que viene a la consulta y te abraza y te dice, ¿me puedo quedar con vos? Después de haber transmitido una situación de abuso, de maltrato, de lo que sea, la verdad que ese niño se tiene que internar, lo está pidiendo. Y hay adolescentes que también lo piden, en forma explícita o con actos. Nosotros proponemos, y la verdad es que lo proponemos desde, obviamente desde la situación institucional, pero también es una propuesta de trabajo en el afuera, siempre con la mirada de la ternura, como él dice, no necesariamente un equipo de trabajo tiene que ser solamente un equipo de tarea operativo, pero sí realmente es muy duro trabajar en soledad una sola disciplina, este tipo de padecimientos del niño. Sinceramente, realmente excede a los saberes o del médico pediatra o del psicólogo o psiquiatra, digamos, del profesional psi o del trabajador social. Y la verdad es que el poder comentarlo con otro par, con otra mirada, trabajarlo desde otra perspectiva y pensar estrategias en común en pos de la protección alivia enormemente. Alivia y mejora enormemente también la posibilidad de oferta de protección a la salida, como yo les decía, no dejarlo volver con el mismo nivel de daño. Entonces, obviamente que nuestra célula de trabajo en el hospital es el clínico o el especialista, porque a veces entra por dermatología o entra, digamos, por traumatología, por neurocirugía, por lo que sea, el profesional de la salud mental y el profesional del trabajo social.
son los tres que, con esas tres miradas y esos tres saberes, configuran y categorizan el riesgo cuando el riesgo no es muy evidente, que claramente es el alto riesgo y se interna y después se hace todo este despliegue. A veces hay que hacer intervenir a las instancias de protección, que ahora vamos a ver cuáles son, que en este caso después de la ley 26061 son administrativas y no judiciales, y en casos más graves directamente al Poder Judicial. Este sería nuestro algoritmo de intervención. Un niño puede entrar por ambulatorio o por internación, se topa con el equipo de trabajo, la célula, digamos, que va a categorizar y ponderar el riesgo, se establecen unas primeras estrategias, luego se puede en paralelo o en un segundo término presentar al Comité de Niños en Riesgo, solamente a los fines de poder ampliar, no porque uno sea ni más lúcido, ni más digamos, sabio, ni más experto, simplemente para poder pensar con otras, digamos, perspectivas y con otro bagaje de elementos en cuanto a estrategias a ofrecer, que, digamos, qué vamos a hacer y por qué camino vamos a seguir. Luego hay nueva discusión y nuevas estrategias que se ponen en marcha. El deber de comunicar. Esto me parece que es importante, porque la verdad que una de las situaciones complejas que se ve el profesional, sobre todo cuando está trabajando en la soledad de su consultorio, pero también acá en la cuestión institucional, es: yo me entero de esto, no estoy seguro por esto de la verdad, no se sabe, tengo que hacer la denuncia, y en una de esas denuncio a alguien que realmente no es, y entonces estropeo toda una situación y estoy, digamos, cargando con digamos, una culpabilidad penalmente, digamos, y que puede ser penalmente perseguida a alguien que no lo es. ¿Cuál es mi atribución? ¿Me quedo callado y dejo que esto pase? Bueno, la Constitución habla de que nosotros tenemos el deber de comunicar, no de denunciar. Esto es una comunicación. ¿Y a quién comunicamos? Comunicamos a los organismos de protección, que son quienes tienen que realmente ampliar la base, buscar más datos y ver si realmente esto constituye un delito y ellos hacer la denuncia en el lugar pertinente. Pero lo que nosotros buscamos es la protección del niño. Es lo primero que vengo diciéndoles, y es esto, digamos, va en la línea con eso. Sí tenemos el deber de comunicar, eso sí tenemos que hacerlo. Y tenemos que comunicar aunque sea una sospecha. Nosotros no tenemos certezas, no tenemos verdades, pero tenemos una sospecha de que ese niño puede estar sufriendo algún tipo de vulneración de sus derechos. Realmente eso hay que comunicarlo a otro para sumar voluntades para restituir esos derechos si han sido vulnerados o realmente protegerlo de otra manera. Eso sí es una obligación por ley. ¿Cuáles son las instancias administrativas con las que trabajamos todos? Porque son las escuelas, son los profesionales que también desde su consultorio pueden llamar, son las instituciones de salud. En Capital Federal es el Consejo de Derechos de Niño y Adolescente, que tiene sus dos modos operativos. Uno que es la Guardia Permanente de Abogados, que está obviamente con 2 celulares para llamados diarios, día, noche, etcétera, y se van pasando, es una guardia, como su nombre lo indica, y que es a quien llaman las maestras cuando se encuentran con un niño golpeado, es a quien llaman, digamos, a quien llamamos nosotros cuando realmente un paciente estaba internado y se fue sin alta médica, digamos, es la primer llamada frente a una situación de vulnerabilidad aguda de los derechos de ese niño. En cambio, cuando se trata de armar estrategias a más largo plazo, están en Capital las defensorías zonales, que también tienen un equipo de trabajo, que generalmente hay trabajador social, abogado y alguien de la salud mental. Como todo, algunas trabajan muy bien, son muy comprometidas, realmente arman equipo de trabajo con nosotros, otras no tanto, bueno, podemos diferir en los criterios, generalmente no, pero bueno, la verdad es que es con quien debemos trabajar y una cosa es que la ley
esté como para la protección integral de los derechos del niño, y otra cosa es la instrumentación. Creo que todos los agentes que trabajamos en la protección de la infancia tenemos que limar las asperezas, tratar de trabajar, mejorar cada acto y no enojarse y enquistarse cada uno en su lugar y decir esto no sirve para nada, me corto solo. Porque al niño no le sirve. Digamos, no hay, digamos, cosa peor para el niño que los equipos que tienen, las personas que tienen que estar mirando que sus derechos sean garantizados, que si han sido vulnerados sean restituidos, que si están desprotegidos haya que protegerlos, se pare cada uno en su narcisismo particular y crea que tiene la verdad absoluta y revelada y desde ahí trabajar, porque eso no le sirve. En la provincia hay defensorías zonales con servicios de promoción y protección de derechos. A veces trabajamos también con otras dependencias del Estado, como la Asesoría General Tutelar Adjunta de Menores, que es un órgano de exigibilidad. Cuando realmente las cosas no salen, muchas veces ellos, con pedidos, digamos, de informe, etcétera, presionan que se tome una determinada, digamos, conducta o que se lleve a cabo una determinada estrategia. Obviamente la Dirección General de Niñez y Adolescencia, que trabajamos muchísimo con ellos cuando lamentablemente hay que llegar a la separación del niño de su grupo parental y hay que gestionar hogares, o cuando están acá internados y sus padres no pueden cuidarlos, o realmente que se queden sus padres es el riesgo para el niño, lamentablemente, y entonces tenemos que pedir un cuidador hospitalario. Digamos, trabajamos mucho con la Dirección General de Niñez y Adolescencia. Y como excepción con el juzgado y familia de turno. ¿Me quieren hacer alguna pregunta en este momento? Si van a un hogar, Sí. ¿van eternamente al hogar No. o cómo es? Para poder ir a un hogar, digamos, cuando uno llega a una situación de tal, digamos, de imposibilidad de trabajo o de tal gravedad en, digamos, el daño que se ha infligido, lamentablemente últimamente tenemos muchos casos de maltrato, cuando ya no había tanto, muy grave en niños muy pequeños que claramente tienen que ser sus papás, algunos acá adentro. Entonces, cuando uno realmente constata eso, no puede dejarlo con su grupo familiar, tiene que ponerlo a resguardo, tampoco lo puede dejar eternamente vivir en el hospital. Esas medidas se llaman medidas excepcionales. Esas medidas las pide el Consejo de Derechos, ya sea la Guardia Permanente con un equipo que se llama equipo de seguimiento o una defensoría, pero son medidas que tiene que refrendar un juez, tienen que estar muy bien fundamentadas, generalmente lo están, pero que además son por corto plazo, no más de 3 meses, que son renovables claramente, porque a veces la situación en 3 meses no se resuelve. Pero ¿para qué se hacen por 3 meses? Para trabajar intensamente con el grupo familiar, y muchas veces se logra cuando la situación no es una situación patológica de una mamá que quiso ahogar a un bebé estando acá internada, digamos, ¿no? Pero o se trabaja con el resto del grupo, o se consigue una familia, digamos, de origen, pero abuelo, tío, etcétera, o viaja alguien, si es alguien que está, digamos, de un país limítrofe, entonces no va a quedar permanentemente el niño ahí internado. Pero mientras tanto, uno tiene que separarlo, porque dejarlo con sus padres es peligroso, puede ser riesgoso para su vida, y tiene que sacarlo del medio hospitalario porque no es el lugar. Entonces se trabajan intensamente en estrategias que muchas veces dan resultado y otras no. Otras no hay vuelta atrás, o no hay familia, o hay familia tan arrasada que realmente es imposible. Ya no, a lo mejor no hay un maltrato directo, dañino, un intento de asesinato, pero hay una mamá con una psiquis tan arrasada, por lo que sea, porque no fue humanizada cuando era chiquita, o porque, digamos, ha consumido, o por lo que sea, y entonces ese niño tiene que ser dado en adopción. También desde el hogar se trabaja eso. Pero son medidas acortadas y en búsqueda de otras estrategias alternativas. No es, lo saco de acá, lo deposito en un hogar y me olvido. Ahora, por suerte, la Dirección de Niñez está organizando familias de acogida,
que era una cosa que antes había, que se tergiversó bastante, porque como todo se prostituye, porque en realidad se pagaba y entonces también era un alojamiento de niños a cambio de dinero, y entonces se dejó de lado y ahora con otros cuidados, con otros ítems, se está en bebés chiquitos, sanos, que realmente en lugar de ir a un hogar, se están buscando familias de acogida, que la verdad es una opción muy interesante. Que por ahí no van a ser familias de adopción, porque no están inscriptas en adopción, pero por lo menos mientras el niño está, en vez de estar cuidado en un hogar, para niños chiquitos o lo que sea, pero un hogar al fin, está el cuidado de una familia. Y otra cosa que Sí. me quedé pensando, poner el ejemplo que él contaba de la maestra, que Sí. una maestra puede escuchar algo de esto. ¿Cuántas veces más? O sea, con el relato de la maestra ya está, o tiene que volver a... Ah, ya está. ¿No es una sospecha para vos? Sí, seguro, pero no sé si el chico después pasa otra vez por algún proceso de evaluación para que otro más sea... Generalmente ¿entendés? se revictimizan. Uno Claro. trata de que no. Como en los casos Cuando- de violencia de género, digamos que otra vez y otra vez y otra vez tiene que Cuando, contar. digamos, también otra de nuestras, digamos, estrategias es tratar de hacer pasar al niño lo menos posible por esa situación. Además, y cuanto más chiquito sea, a lo mejor lo dice una vez y no lo vuelve a decir nunca más. Realmente juntó coraje Sí. para poder decirlo, o se dio el contexto, porque algo le disparó, algo que le estaba pasando, dijo, y después ya se retrae, porque sabe, porque se siente culpable, porque sabe que eso conlleva un estruendo familiar, generalmente, sobre todo cuando es intrafamiliar, y que muchas veces, si es el padre o es el padrastro, etcétera, y es quien lleva el dinero a la casa y lo separan, después quién va a darle de comer a los hermanos. Bueno, hay una cadena de cosas que el niño se pone a proteger a los otros en detrimento de sí mismo. Además de toda la cuestión del secreto, que en el abuso es uno de los patrones característicos. El abusador, una de las cosas que hace es el secreto y la amenaza, digamos, ¿no? Que es lo que él mencionaba. Y una de las cosas que quería, que es un pantallazo muy breve, como para completar, porque todo maltrato, todo abuso, todo en el fondo es un maltrato emocional. Pero hay algunos que no son, digamos, con una cuestión tan clara de abuso sexual o de maltrato físico. Es esa cosa lenta, socavada, minimizante permanente del niño, o de usarlo como un objeto, de no verlo como una persona, y que realmente es cada vez lamentablemente más frecuente, es muy difícil de diagnosticar, mucho más difícil de actuar, de tomar medidas de protección frente al maltrato emocional, y es más socialmente aceptado de alguna manera, lo cual para el niño es una combinación de terror, porque los otros no lo reconocen como un maltrato, los abuelos, los tíos, los convivientes, y bueno, le grita, y bueno, le dice boludo, pero porque es así. Y la verdad es que se va instalando una situación de minimización, de hostilidad, de baja autoestima, que va generando un humano que va a tener déficits gravísimos en el futuro, cuando no, situaciones en su adolescencia o en su juventud temprana de mayor, comprobado estadísticamente, como le gusta, digamos, a la medicina basada en la evidencia, de porcentaje de intentos de suicidio, de porcentaje de adicción a drogas, de porcentaje de promiscuidad y mala construcción de parejas, digamos, homosexuales o heterosexuales, de parejas, no poder hacerlo. Entonces, realmente, el maltrato emocional hay que estar alerta y hay que realmente tratar de ser un militante en, digamos, buscar estrategias donde haga visible esto para poder actuar y generar la misma protección que hacemos o que tenemos ya más entrenamiento para el abuso sexual o para el maltrato físico. Algunas de las cuestiones son hostilidad verbal crónica, insulto, burla, desprecio, crítica, amenaza de abandono. Cualquier acto que rebaje la autoestima del niño, o el constante bloqueo de las iniciativas de interacción con pares o con otros adultos. Esa cosa de acaparamiento
y de tenerlo como un objeto acompañante que muchas veces se ve en los adultos. Puede estar solo o asociado a otro tipo de maltrato. Son cosas que ustedes ya saben, pero ponerlas en palabra a veces resuena más. Hay tendencia a transmitirse de generación en generación. En los niños que vemos, que no se quejan de malos tratos y están permanentemente en espera del reconocimiento del progenitor, que los va rechazando. O sea, no solo no se revela, sino que además va por más y cada vez se rebaja más para poder ser querido. Interiorizan una imagen muy negativa de sí mismos y la aceptan como merecida. Toleran y perdonan todo a sus padres. Asumen su culpa e intentan comprender por qué están disgustados. Nunca son los otros los que están mal, son ellos los que no hacen lo que tienen que hacer. Nunca alcanza lo que hacen. Respecto de los padres, bueno, consideran al niño inoportuno, molesto, lo responsabilizan de sus dificultades. El partener pasivo, porque a veces hay alguien que, digamos, no es el que está permanentemente agrediendo, lo hace para protegerse muchas veces a sí mismo, porque bueno, que se la agarre con el niño y no conmigo. Y entonces deja al niño que encare solo el desprecio o el rechazo. No se desprecia al niño porque es torpe, se vuelve torpe porque es despreciado. Bueno, esto es un poco de lo que quería traerles yo. Así que estamos acá. Yo me quedé pensando porque se puso en boga y en discusión así social. Hay una película hace poquito que salió que se llama La Cacería, no sé si la han visto, Sí. que aborda este tema y da otra imagen, digamos, apunta a otro lado de todo este tema y es un poco polémico. Sí, es polémico. Yo la vi y la verdad es que desde la perspectiva de la protección de la infancia me resultó... A ver, tiene distintos aspectos, no sé si la viste No, vos. no. Tiene distintos aspectos. Yo no veo películas de horror. Tiene una perspectiva, digamos, ¿no?, de cómo esto, mirado sin ternura, esos equipos, la maestra, la dirección, etcétera, compran automáticamente y siguen un protocolo que el protocolo va generando que se instalen certezas donde no son. Eso, desde ese punto de vista, me parece una crítica realmente válida porque eso lo vemos. Ahora, por otro lado, es una nena que se enamora del maestro y entonces inventa, cuando se siente rechazada, que inventa porque ha sido, ha visto, digamos, ha sido abusada en algún sentido por su hermano mayor. No porque la hayan tocado, pero sí porque el hermano mayor tenía actitudes, digamos, como buen adolescente, de hablar, de mostrar imágenes, etcétera, y ella pesca estas cosas y entonces toma eso y ahí la desplaza y usa eso como para decir, digamos, en su lenguaje, con lo cual ahí le creen, etcétera, etcétera, etcétera. Este maestro tenía una muy buena relación con la nena y empiezan todos a, digamos, es un pueblo pequeño, un escarnio público, digamos, todos lo rechazan. Sí. Quería hacer como una pregunta. Sí. Pensaba en los pueblos pequeños, sí, donde está muy naturalizado a veces el tema del abuso sexual y cuando a veces se lo trabaja o empieza a llegar toda información de que esto que está naturalizado es un abuso, en unos adolescentes comienzan a deprimirse, a ver intento de suicidio, a suicidarse. Sí. Y lo conozco que está ahí, bueno, en el interior, que esto sucede mucho. Sí. Sí. Si hay algún antecedente de cómo trabajar en estos casos, hacer algún trabajo más social. Sí, hay que hacer un trabajo social integral y por otro lado hay que empezar muy tempranamente, porque hay que empezar, digamos, en esos lugares a generar en los propios chicos la conciencia de que ellos tienen derechos y que no hay ningún adulto, ni siquiera sus padres, que si vulneran esos derechos no deben ser sancionados. Eso se hace en comunidades pequeñas, yo lo he visto, digamos, en Iruya, por ejemplo, claro. Han trabajado mucho en ese tema. Desde tempranamente,
yo he estado en Jujuy y en Salta con estos temas, Sí. por eso te puedo dar cuenta realmente de este tipo de trabajos. Y la verdad que se han hecho cosas muy interesantes. Más que abuso, ahí había mucho maltrato, porque hay alcoholismo, entonces les pegaban, este tipo de cosas de, bueno, el hombre es digamos, el dueño del grupo familiar de su mujer, etc. Y este trabajo desde pequeños, desde la escuela primaria y en la secundaria, fue generando generacionalmente un cambio. No puedes apostar a que esto sea inmediato, porque el efecto inmediato, si vas con todo, produce esto, si no vas con una buena contención. Pero hay que empezar a trabajar desde muy tempranamente. ¿Sí? Bueno, tomando ese ejemplo, digamos, de la cacería, la verdad es que a mí me preocupó esto, porque era una línea que fabulaba finalmente. Sí. Entonces queda esta cosa de que los niños pueden fabular. Bueno, hay una corriente, digamos, que trata de desmitificar todos los trabajos que se hacen en pos de protección de algo. Por ejemplo, así como a Greenpeace le dan con todo unas contracorrientes, también a los que trabajamos en abuso, etcétera, hay todo esto del SAP, hay toda una literatura, especialmente en Estados Unidos, etcétera, que desmitifica y pone, digamos, desvaloriza el trabajo, pone en duda estas certidumbres o certezas, pero no verdades, porque no podemos garantizar verdades, y la documentan incluso con literatura que no es tal, digamos, pero que estos abogados los citan. Entonces es toda una contracorriente que a mí esa película en algún punto me pareció que podía estar escrita muy solapadamente, porque por otro lado le pega a las instituciones que sin mirar más allá condenan porque siguen un protocolo, pero también que hay que poner en duda la palabra del niño. A mí me pareció peligroso, más allá de que la película está muy bien hecha. Bueno, muchas gracias de nuevo.